E ainda tem gente dizendo que não pode tomar vacina, que não aceita obrigar a tomar vacina. Não vai tomar, ninguém vai te obrigar a tomar vacina. Mas também você não vai poder ir para os lugares públicos. E ele te pergunta, né? Quem toma vacina pode contrair o vírus? Pode e contrai. Pode transmitir? Sim, transmite. Você não vai poder. Se você não quer tomar vacina, é um direito seu. Mas você não pode participar de nada com gente. Você não pode visitar parente. Você não pode receber sua mãe. Você não pode receber seu filho. Você não pode receber seu neto. A sua criança não pode ir para a escola. Quem é favorável, não se esqueça. Amanhã alguém pode impor algo para você que você não seja favorável. Por que alguém diz eu não quero tomar vacina? Porque eu não acredito na vacina. Onde então se tranca dentro de casa? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. A nossa liberdade não tem preço. E diz o velho ditado, quem abre mão de um pouquinho da sua liberdade por segurança, acaba ficando sem liberdade e sem segurança. Vamos todos respeitar a liberdade individual. A liberdade acima de tudo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En esta ocasión inicie con video respecto a la visión que tanto Bolsonaro como Lula tenían respecto de la obligatoriedad de la vacunación. Como saben, el 3 de octubre fueron las elecciones de primera vuelta en Brasil, donde a pesar de que las encuestas daban un triunfo en primera vuelta para Lula y una diferencia del 15%, la diferencia fue de solo 3 puntos porcentuales en favor de Lula. Dentro de lo malo que ha hecho Bolsonaro, tenemos que violó el techo de gasto público que había generado, y que está permitiendo inversión de los chinos en el Amazonas, como muestra el siguiente video de Tucker Carlson. Good afternoon. I'm very pleased to come here to the National Congress of Brazil and meet all the friends. On behalf of the Chinese government and people, the cordial greetings and best wishes to the hospitable and friendly Brazilian people and to all the people in Latin America and the Caribbean. Brazil deserves a lot more attention than it typically gets in Western discourse. We're worried about what's happening all over the world, except in our own backyard. China-Brazil relations and China-Latin America relations keep moving forward, like the Yangtze River and the Amazon River. It's really striking the amount of control that China already has. A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. They know what they want from Brazil. They know how Brazil can play a role in their rise. We're being leveraged, we're being encircled. We're going to wake up one day and we're going to be very, very surprised and very upset. And then people are going to ask, how did this happen? And the answer is we let it happen. Eso de la inversión china en Brasil puede verse como buena ya que genera empleo para los brasileños, pero desde otra perspectiva puede verse como algo peligroso ya que puede causar que su economía dependa en exceso de ellos, y esto les podría forzar a avanzar en el sistema de crédito social y las CBDCs que por lo demás están muy cerca. Espero que no sea tan así. Es curioso el hecho que The Economist muestre su portada una foto de Bolsonaro y la sombra de Trump, llamándole a Bolsonaro el Trump caribeño. Espero que no sea porque corre el rumor de que a Bolsonaro le habrían hecho fraude en primera vuelta, donde curiosamente el conteo de los votos tuvo un notorio cambio de tendencia a medida que se contaban votos en otros estados, y en segunda vuelta a Bolsonaro le esperaría un fraude como el que Trump sufrió en 2020, que habría sido causado por los chinos según corre el rumor. Un documental interesante para ver sobre esto es el documental 2000 Mules. Dentro de lo positivo de la gestión de Bolsonaro está que ha reducido la inflación, que luego de llegar a un máximo ha empezado a ceder, y con políticas públicas como quitar impuestos a la comida o la llegada del petróleo ruso, que debido a que lo negoció con Putin previo a la guerra de Ucrania provoca que el precio de la gasolina sea de las más bajas de todo el continente, el desempleo está en 8,9% y la pobreza ha llegado a mínimos desde el 2014 con Dilma Rousseff. Algunas encuestas hablan de un triunfo de Lula, pero con el pasar de los
días y el debate presidencial ha ocurrido que Bolsonaro parece estar consiguiendo el empate técnico, ya veremos si Bolsonaro puede ganar, y de esta forma conseguir evitar que su población a diferencia del resto de la TAM sea azotada duramente por la hambruna global, y sea un país más que entregue su soberanía potencialmente a la creación de esta moneda única latinoamericana, una especie de UE como comentaron Petro y Boric hace unos meses, y la cual Lula da Silva había comentado previamente. Pienso que el mal menor de los brasileños es Bolsonaro, pero se debe tener en cuenta que de aquí en más probablemente al 2025 estarán en funcionamiento de las CDBCS, pienso que la gente debiese salir de las ciudades al campo y tratar de ser lo más autosuficiente posible para resistir a la tiranía que nos impondrán en el futuro, y al menos los brasileños puedan conservar una moneda estable en una región como Latinoamérica altamente inestable y donde se sentirá muy fuerte la hambruna global. Otro tema importante es el de la crisis financiera, donde ya las últimas semanas, hemos escuchado lo del banco suizo Credit Suisse, Banco de Inglaterra y los deuda de pública con los bonos de Reino Unido que casi se va por la alcantarilla, Evergrande en China con la crisis inmobiliaria. Es menor lo que dice el Dr. Michel Burry, uno de los que acertó a la crisis financiera del 2008, y que ahora dice que existen indicadores muy similares a los de 2008, además de Michael J. Kramer, que mediante las ondas de Elliott desarrolló un gráfico donde los movimientos del mercado en 2022 son muy parecidos a los de 2008. Mencionar además que el mercado ha perdido desde los máximos de hace unos meses un 25%, y en un año ha caído cerca del 17%. A continuación les dejo audio con el periodista Lorenzo Ramírez sobre la situación de Reino Unido, donde este se pregunta cuántos bancos centrales más y países están en una situación como la de Reino Unido y no lo sabemos. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, decía que me hace especial, ¿no? Decía que me hace especial ilusión que puedas compartir con nosotros estos momentitos de charla. Sí, además como está el panorama, que ya lo último es que haya brotes verdes en Reino Unido, ¿verdad? Sí. Han salido los brotes verdes antes que en España, es decir, el país está inmerso en una crisis de deuda. Bueno, antes dabais los datos, ¿no? De la comparación con la economía griega. Fíjate que España ya tiene una tasa de paro superior a la griega y que de la deuda pública de Reino Unido lo está pasando peor, o está recibiendo un ataque, ¿no? Porque también hay un componente aquí de ataque de los mercados importante por encima de la griega, ¿no? No hay que perder un punto de vista, ¿no? Y es que hay bancos de inversión que están realmente atacando ahora mismo la libra y atacando la deuda para poder beneficiarse de esas ventas desesperadas de los fondos de pensiones británicos. Hace unos días ya sabíamos cómo había determinados bancos, sobre todo Goldman Sachs, que no es casualidad porque Goldman Sachs es la entidad en la cual trabajaba el anterior canciller de Hacienda, que es uno de los que, Rishi Sunak, que es uno de los que está intentando moverle la silla a Liz Truss, y están comprando con descuentos del 20 o del 30% activos que en teoría son de alta calidad, pero que claro, se tienen que venderlos los fondos de pensiones para cubrirse ante esta caída de la deuda, que en el fondo es un poco un experimento, y esto es consecuencia de lo que sucedió en 2008, porque lo que han hecho los fondos es, normalmente un fondo de pensiones lo que hace es comprar bonos, y como los bonos tienen un carácter de renta fija, por lo menos en el mundo anterior a la política monetaria no convencional era así, pues entonces se obtenía una cierta rentabilidad con un riesgo más o menos acotado. Como hubo una política de tipos de interés muy bajos, ultralaxos, de hecho incluso negativos, se obligó a determinadas entidades, fondos de pensiones y aseguradoras a adoptar más riesgo, y a cambio cubrían con derivados precisamente con esos bonos. ¿Qué pasa ahora? Pues que si cae el precio de esa deuda y por lo tanto sube la rentabilidad, se quedan con un margin call, que es algo que le puede pasar a un hedge fund, una llamada al margen, pero que no le tendría que pasar a un fondo de pensiones. Y esto es consecuencia directa de la desvirtualización de la política monetaria que se ha hecho en los últimos tiempos, ¿no? Mi gran pregunta es, ¿cuántos países más están así? Y no lo sabemos. Porque aquí con el paraguas del euro, ¿verdad? Todos parece que estamos iguales. A lo mejor algún país tiene también problemas similares. Nadie se ha preguntado a la Seguridad Social Española en qué invierte. Nos decían en activos AAA, bueno, pues en buena medida en deuda pública española. Imagínate si España tuviera política monetaria propia. Bueno, miedo daría, ¿no?
a ver a Sánchez. Acaba de anunciar además en el Congreso que pone 3.000 millones más encima de la mesa para ayudar a familias, hogares. No tiene la máquina del dinero, pero parece que la tenga, ¿no? Bueno, luego este dinero nunca llega, ¿no? Esto es como lo de los Next Generation EU, ¿no? Eso es verdad. Y claro, dicen, no, bueno, vamos a emitir un montón de deuda, que es el tema de los eurobonos también es relevante aquí, porque se está diciendo que si Alemania quiere eurobonos, que si no quiere, Bloomberg metiendo el dedo en el ojo, diciendo que Olasol sí que podría querer mutualizar la deuda, pero en el fondo lo que tenemos es un instrumento que ya fue creado con el Next Generation EU, es decir, ya se ha emitido deuda pública europea, el sueño de Soros, el sueño de Garicano, el sueño de esos aprendices de brujo monetarios que consideran que la deuda perpetua es la solución y que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Esas tesis, ¿no? Ese punto de vista. Y ahora, bueno, pues tenemos una situación en la que se vuelve a plantear la emisión de deuda conjunta. Hay analistas españoles que consideran que esto es positivo para España a corto plazo. Esto es el pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, nosotros necesitamos que la economía alemana esté fuerte. Nosotros necesitamos que el euro esté fuerte. Si eso implica que nosotros, los países del sur, los países que no hemos sido tan responsables fiscalmente, tengamos que hacer ajustes, los tendremos que hacer, pero no podemos pretender decir, bueno, que estupendamente, ¿no? Nos viene que Alemania se vaya al garete, que Alemania se esté desindustrializando, que Alemania quiera eurobonos, porque así yo puedo tirar de gasto público para llegar a las próximas elecciones. ¿Y después qué? Es decir, en algún momento las reglas fiscales tendrán que volver, aunque teniendo en cuenta la deriva que lleva Alemania, no sé en cuánto van a poner el límite de deuda, ¿no? Antes estaba en el 60% del Producto Interior Bruto, pues ahora seguramente lo pongan cerca del 100%, ¿no? Entonces, todo esto son factores, ¿no?, que explican en buena medida esa caída del euro, no solo porque la Reserva Federal esté siendo muy agresiva en las políticas de subida de tipos y esté pues batiendo el dólar a todas las divisas, una cuestión también que está generando problemas en Europa y la crisis financiera que ya empieza a asomar en Europa con los problemas de Credit Suisse, con los rumores también sobre Deutsche Bank, también con esa posible fusión entre UBS y Credit Suisse, con el swaps de dólares que ha mandado la Reserva Federal al Banco de Suiza. Es que ahora hay un problema y es que ahora todo el mundo necesita dólares y hay una escasez de dólares porque la Reserva Federal está aplicando una política restrictiva, ¿no? Entonces, cuidado porque ese dólar fuerte tiene muchas derivadas y puede precisamente ser la espita que provoque la crisis financiera en Europa, con el permiso, por supuesto, de Liz Truss y sus muchachos, que no sé si sabes que ahora la estrategia del canciller de Hacienda, de Kwasi Kwarteng, es echarle la culpa al gobernador del Banco de Inglaterra. Esta mañana lo ha dicho, sí. Sí, claro, Liz Truss dijo, no, mira, yo no he sido, ha sido el hombre ha sido el canciller de Hacienda que ha... Y ahora el otro se lo devuelve a Bailey. Eso es. Y además le dice, y si mañana se cumple el ultimátum y usted retira la asistencia, pues usted será responsable de la quiebra de las pensiones de los ciudadanos británicos. Y no él al inicio de la política fiscal expansiva en un momento de inflación elevado. Aún así, comentamos esta mañana el estrés que hay también con dólares, que es otra de las claves fundamentales. Entender que el dólar está en máximos, pero porque hay escasez también de moneda fiat en un momento en el que la Fed lo tiene en su mano. Coge la máquina, al igual que ha hecho los últimos 15 años cuando le da la gana, imprime y da un poco de alivio al resto de monedas. Pero la Fed no está queriendo hacerlo, ¿eh? Ojo. Que lo sabe perfectamente y no lo está queriendo hacer. El mensaje que está todo el mundo diciendo la Reserva Federal, da aunque sea un mensaje diciendo que vas a cubrir esa demanda de dólares externa, ¿no? Pero es que aquí, fíjate, se dan dos circunstancias o dos fuerzas que tiran, ¿no?, de la cuerda. Por un lado, cuando se produce la confiscación, ¿no?, de las reservas del Banco Central de Rusia, que de esto se está hablando muy poco, pero se confiscó directamente los dólares y los euros del Banco Central de Rusia, se le manda un mensaje al mundo de decir, oiga, si ustedes se portan mal, si ustedes no siguen los criterios de la OTAN, es muy posible que sus dólares puedan ser confiscados. Entonces, hay una parte del mundo que es la que tiene más población y la que es emergente y la que está creciendo más, China, India, etcétera, etcétera, que dicen, bueno, los saudíes también, que dicen, a lo mejor nos tenemos que replantear nuestra política en dólares, ¿no? A lo mejor tenemos que ir hacia un mundo más desdolarizado. Sin embargo, en la parte occidental sucede todo lo contrario. Se produce una búsqueda a la desesperada de dólares ante el hundimiento de las propias divisas nacionales y esto también se explica porque muchos bancos centrales lo que han hecho ha sido cubrir sus compras de dólares con derivados en moneda local y claro, como la moneda local se está derrumbando frente al dólar, pues tenemos una crisis de divisas fiat que a lo mejor eso es lo que explica en buena medida que el oro no termine de despegar, porque el oro tendría que estar de alguna manera terminando de despegar y lo que ha hecho precisamente es ir a la baja, ¿no? Indudablemente son muchas tensiones, son muchos movimientos que se producen a la vez, pero ese mundo globalizado que teníamos hace 5 o 10 años, poco a poco está empezando a ser un poco distinto. Ese orden unipolar del que hablan los rusos, del que hablan los BRICS, ¿no? Está empezando también a mostrar su cara y esto va a hacer que tengamos un poco dos mundos a la vez y para los analistas es complicado, ¿no? Sobre todo para los analistas occidentales que siguen empeñados en no mirar lo que está pasando al otro lado
telón de acero, ¿no?, que vuelve a surgir. El Fondo Monetario Internacional nos lo decía ayer. Dicen, oigan, las sanciones no están funcionando. Rusia, en la economía rusa, va mucho mejor de lo que todos esperábamos. Gazprom se está forrando vendiendo gas a quien considera necesario, ¿no? Y además hemos empujado a Rusia, que esto es otro factor fundamental, a acelerar un movimiento de cambio de sus mercados, de cambio de su oferta hacia determinados países a los cuales estaba vendiendo y que ahora vende con descuento, pero además, como los necesita más, pues está virando, está poniendo en marcha una maquinaria que, utilizando como excusa la guerra, pues le puede dar grandes réditos. Yo creo que ese es el mayor error, ¿no?, que ha cometido la OTAN y que nos va a generar a todos los demás problemas financieros serios, ¿no? Ayer lo decía también el Fondo Monetario Internacional, la crisis financiera está aquí. Hay dos cuestiones de las que nadie quiere hablar. Crisis financiera y crisis inmobiliaria. Están aquí. También lo decía ayer el Fondo Monetario, y cuando lo dice el Fondo Monetario es que ya es evidente, ¿no? Tenemos una caída de precios en la vivienda que se va a producir. Siempre digo, siempre comento, ¿no?, que el mercado inmobiliario es muy heterogéneo, es decir, habrá zonas en las que no dejen de subir los precios, pero así, en términos media, en términos generales, se va a producir un descenso. Ayer apuntaba el Fondo Monetario Internacional un descenso medio del 10% en los países desarrollados, de cerca del 35% en los países emergentes, y cuidado porque va a haber quiebras de deuda soberana. Muy buenas son las últimas declaraciones de Gazprom sobre la posibilidad del tope al precio del gas y también del petróleo ruso. Ha dicho el máximo dirigente de Gazprom, Alexei Miller, en la televisión pública rusa, que en el caso de que Europa termine por topar el precio del gas ruso, el corte sería inmediato del gas hacia el conjunto de Europa. Dice el consejero delegado de Gazprom que los contratos impiden que el tope al precio pueda ser una de las variables y que, yendo directamente a los contratos firmados con los distintos países, en caso de tope al precio del gas, pero también incluye el petróleo ruso, en esos casos se cortaría el flujo hacia Europa. Además, dice que en el propio decreto de Vladimir Putin, en el que se hacía todo el proceso de compra del gas y del petróleo en rublos, también se establecía que cualquier tope al precio sería o tendría una reacción, que es la no entrega de ese gas hacia los países que topen el gas ruso. Lo que quiere Europa es intentar, sobre todo vía metaneros, conseguir que el precio esté por debajo del precio del mercado en cada momento, es decir, buscar una fórmula muy parecida a la de China e India, pero esta por la fuerza, no por la negociación, de tal manera que consiga hacer daño en las cuentas públicas rusas. El consejero delegado de Gazprom ha dicho que estarían más cerca de no darle el gas a Europa que de vendérselo más barato, de tal manera que preferirían tener pérdidas o tener que no encontrar un lugar donde poner ese gas ruso antes que darlo a un precio topado al conjunto de Europa, algo que abriría la puerta a que el corte total del gas ruso a Europa llegara este mismo invierno. No debemos perder de vista que Biden está gastando como loco las reservas de petróleo de USA, para que no se le dispare el precio a los estadounidenses justo antes de las elecciones de medio tiempo, llegando estas reservas a su nivel más bajo desde la década de los 80s. A continuación, video de José Bizner hablando sobre que China le cortó el gas a Rusia y esto coloca a Europa inseguridad en energética en el frío invierno europeo que se les aproxima. Muy buenas, es el golpe que más podía hacer daño a Europa y en el peor momento. China, que había sido durante estos últimos meses ese gran refinador que luego exportaba parte del petróleo ruso al conjunto de Europa, acaba de anunciar que le ha pedido a sus grandes
refinadoras y sobre todo a todas aquellas que están llevando el gas natural licuado al resto de Asia, pero sobre todo a Europa, que dejen de hacerlo de manera inmediata. Lo que dice China es que necesita todo el potencial energético para su propio invierno y que tiene que dejar de trabajar, sobre todo para Europa. Llega en un momento en el que el Congreso del Partido Comunista está estableciendo la base, sobre todo del crecimiento futuro del país, y en ese contexto además llega este anuncio que golpea a las reservas y sobre todo a las alternativas europeas en el peor momento posible. China de esta manera está haciéndole un favor importante a Rusia y dejándoselo de hacer a Europa en un contexto donde no es Putin quien dice que no vaya ese gas natural licuado camino hacia Europa, pero sí China, que considera que necesita guardarse todo el potencial energético en un momento donde se teme por un invierno que vaya a ser más problemático energéticamente a nivel mundial y no solo europeo, y por tanto China quiere tenerlo todo para tener el mayor control posible de la situación energética del país. Ojo, porque gran cantidad de esa puerta de atrás había salvado el abastecimiento, el llenado de gas en el conjunto de Europa, y este movimiento de China deja a Europa en una situación muy complicada para conseguir buscar alternativas fiables a través de metaneros que permitan que el gas natural licuado circule por Europa en el momento de mayor problema, que es entrado en diciembre, enero y sobre todo febrero, donde el invierno y las reservas pueden haber bajado tanto por culpa de ese duro invierno que se necesite que vengan desde cualquier parte. Rusia no se ha pronunciado al respecto. China sí ha dicho que ese movimiento no es por tema de márgenes, no es por cuestión de cómo se está vendiendo, sino de necesidad de independencia energética en un invierno como el que se nos viene encima. Winter is coming, y Europa acaba de perder una de las alternativas clave para asegurarse salir del invierno en una situación medianamente razonable de abastecimiento. A continuación, video de político alemán hablando sobre el desastre energético que vivirá el país debido a las sanciones a Rusia y la descarbonización de la matriz energética, en base principalmente a energías renovables que son muy intermitentes y no generan un constante flujo de energía. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, angesichts explodierender Energiepreise, ausfallender Stromnetze, kaputter Währung mit galoppierender Inflation, Massenzuwanderung, Deindustrialisierung, eingeschränkter Meinungsfreiheit, drohender Massenarbeitslosigkeit, Zerstörung des Mittelstandes mit wachsender Armut, fragen sich jeden Tag immer mehr Menschen, was steckt hinter all diesen Entwicklungen? Meine Antwort: Die globale Agenda hierfür wurde 1992 auf der Konferenz für nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro aufgestellt. Stichwort Club of Rome. Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes und wohlklingender Phrasen von Nachhaltigkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit verbirgt sich ein totalitärer Staatsdirigismus, Mangelwirtschaft und die Kontrolle über alle Lebensbereiche der Menschen. Kurz, die ganze linksgrüne Agenda von Habeck und Co. Dahinter steht eine Kumpanei von Politik und Großkonzernen, gesteuert aus den USA, die das gesamte staatliche Handeln in immer mehr Ländern in der Welt bestimmt. Das haben wir in der Corona-Krise sehr gut feststellen können, welchen Einfluss zum Beispiel Bill Gates auf die WHO genommen hat. Hinter dem Prinzip der Übernahme von globaler Verantwortung verbirgt sich der Wohlstandstransfer ins Ausland, zum Beispiel die 10 Milliarden Euro an Indien für angeblichen Klimaschutz, die Erhaltung von natürlichen Lebensgrundlagen, mein Smart Cities und die Vernachlässigung des ländlichen Raums bis hin zu solchen Sachen wie Krankenhausschließungen und so weiter und so fort. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet Planwirtschaft statt Marktwirtschaft, staatliche Kontrolle über die Produktionsmittel, Absenkung des privaten Konsums auf allen Ebenen,
Insekten statt Fleisch, Fahrräder statt Autos, Waschlappen statt Dusche. Da weiß doch jeder Deutsche, was sie wirklich wollen. Verbote statt Freiheit. Ganz nach dem Motto von Klaus Schwab. Du wirst nichts besitzen, aber du wirst glücklich sein. Das wollen wir nicht und das will auch ich persönlich nicht. Und wenn ich nach Nachhaltigkeit gefragt werde, dann sage ich Ihnen, was die wichtigste Frage der Nachhaltigkeit ist. Wir müssen alles tun, um eine Eskalation des Ukraine-Konflikts zu verhindern und Frieden mit Russland zu schließen und eine europäische Sicherheitsarchitektur in Gang bringen. Und das setzt voraus, dass man auch die berechtigten Sicherheitsinteressen eines Gegners anerkennt. Und das tun Sie bis heute nicht, anstatt einer solchen Offensive. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe mich diesmal wirklich bemüht, die 3 Minuten einzuhalten. Vielen Dank. A continuación, video de las largas filas para cargar combustible a los automóviles. Debido a esto han habido manifestaciones en Francia por la escasez de combustible en las gasolineras, además del alto precio de la energía y alimentos debido a la inflación. A continuación, video de las manifestaciones en Bélgica contra los burócratas de la Unión Europea. United as one! Day of justice! 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 Day of A continuación, video de las manifestaciones en Moldavia por el aumento drástico en el precio de la energía y alimentos. Iată acest simbol la care noi am recurs
nu vine să facă altceva decât să întărească ideea că aici, în piața mare a Adunării Naționale, sunt așteptați toți reprezentanții opoziției. Sunt așteptați toți cei care astăzi planează actual. A continuación, video de las manifestaciones en Italia, debido al aumento en el precio de la energía y alimentos, debido a las sanciones de los burócratas de la Unión Europea. La democrazia! E invece no, noi siamo qua e dobbiamo continuare ad essere qua, nelle strade e nelle piazze, perché se un anno fa abbiamo visto quello che abbiamo visto, significa una cosa, che abbiamo spaventato loro, perché bloccavamo il porto, perché la gente era nelle strade e facevamo paura, perché per un momento abbiamo detto no, noi ci prendiamo quello che è nostro, ci prendiamo la strada, la città e facciamo sentire ciò che pensiamo e ciò che vogliamo, e questo fa paura. Ebbene, dobbiamo continuare a fare tutto questo, in un momento in cui ci portano addirittura in una minaccia di guerra nucleare, ci vorranno far pagare il gas migliaia di euro. Questi sono criminali, criminali, e noi dobbiamo continuare a manifestare e a dire no, noi ci siamo e non accettiamo tutto questo. A continuación, video donde el diseñador del crédito social chino explica por qué todo el mundo debiese adoptar el sistema de crédito social para que así los gobiernos puedan tener bajo control a esas personas molestas que discrepan con ellos. Je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ces mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. On aurait détecté ça avant qu'ils agissent. On aurait pu le prévoir, il n'y aurait pas eu ces événements. C'est l'un des atouts, l'un des grands avantages du crédit social. A continuación, video que ejemplifica cómo millones de chinos no pueden tomar el tren o avión debido a su bajo puntaje de crédito social. China construyó un tren de alta velocidad de 25.000 millas para impulsar el crecimiento del PIB, y el rápido movimiento de las fuerzas militares detiene el malestar social. Esto fue ayer, un grupo de soldados del X se trasladaban a una estación de tren de alta velocidad en la ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong. 看小桥流水流到谁人家，听琵琶咿咿呀，燕子密密麻，小城作画又一轮。 A continuación se video de un campamento COVID en China, donde a un hombre los overoles blancos le cantan la clásica canción de cumpleaños feliz.
幸福的天开，有着温暖在你。来，生日快乐！ Además, en China decenas de miles de niños pequeños están encerrados en campamentos de cuarentena de COVID ahora. A continuación video. Mucho se ha hablado en China de que Xi Jinping habría sufrido un golpe de estado, pero esto no es así. El gobierno chino, gracias al sistema de crédito social, tiene una arma muy buena para el control de su población, y a pesar de las protestas es imposible que derroquen a Xi Jinping. En una de estas manifestaciones, según cuenta el automovilista que grabó este video, un hombre se habría quemado en plena manifestación contra Xi Jinping debido a las políticas draconianas del cero COVID y habría muerto a continuación video.我操，这桥上是有个自焚的吗？拉横幅了，我操！这他妈的20大添堵啊！我去，这他妈，这可是有问题了。这你妈20大他妈的拉横幅自焚，我操！不知道是不是自焚啊？我操！拉横幅了啊！你看看上面，哎，我操！En Shenzhen decenas de miles de soldados de asalto o fascistas overoles blancos del gobierno chino han llegado a la ciudad para realizar las pruebas COVID en la zona en cuarentena. Ellos van realizando el test de puerta en puerta, realizando la prueba de COVID-19. Solos y una persona da positivo en la prueba de COVID-19, toda la población de su edificio será enviada a los campos de cuarentena. Han aumentado de manera importante la cantidad de chinos buscando asilo, para escapar del totalitarismo. En los últimos 3 años muchos chinos han escapado de las políticas del cero COVID, todos los días cientos de chinos escapan de la política del cero COVID, algunos se arriesgan bastante. Esto hace que China sea vergonzoso por el dictador Xi Jinping, porque ordenó construir un muro fronterizo de 4000 kilómetros, para evitar que los chinos huyan de China. 这个女的他妈估计不该暴捶他一顿。可烦了，4个，下面还有一个帮忙那个店。看像是我们的。啊。
非要撕。受伤，这个胖子受伤。3分钟了。我这个受伤那个骨头。这种他们都听不见上的，脑瓜着。还是不对。A continuación video donde en China se le realiza un test prueba PCR a un zapato, increíblemente. En una ciudad china decenas de miles de personas acuden a realizarse el test prueba PCR, para así poder mantener su pase verde COVID, y poder asistir a trabajar. En la provincia de Jinchuan, siendo las 3 am, se traslada en buses a una comunidad a un campo de cuarentenas bajo escolta policial. Es curioso que Boric esté preparando un plan de incendios con la CONAF. A continuación video. Esta va a ser una temporada que se prevé extraordinariamente compleja por las condiciones climáticas, y ante estos pronósticos vamos a hacer todos los esfuerzos para estar lo mejor preparados posible, y por eso este plan que estamos dando hoy día a conocer, que además tiene que tener una traducción, y después me interesa conversarlo con el director de CONAF en el trabajo y las condiciones laborales de los brigadistas. Me parece tremendamente importante que ustedes se sientan 100% respaldados por el Estado, que sepan que tienen un apoyo, se están jugando la vida. Y por lo tanto esa conciencia de la disposición al sacrificio tiene que ser retribuida como corresponde por parte de nosotros. Y quiero que estemos a la altura de lo que ustedes están entregando.
Cuando digo que es curioso, es porque para 2017 hubieron muchos incendios y se dio como justificación el calor. En aquel entonces Vladimir Putin envió a Chile un avión llamado Luchín para batallar con esos enormes incendios. Es interesante que con respecto a 2017 no haya quedado muy claro el origen de los incendios, pero más allá de eso, yo creo que los potenciales incendios de este año, así como los incendios ocurridos en España el verano pasado, son la excusa perfecta para gobiernos como los de Pedro Sánchez o Gabriel Boric, para justificar el avance en energías renovables a pesar de que estas no son para nada eficientes y aún son muy intermitentes. A mi entender, Boric podría usar potenciales incendios para avanzar en la agenda verde y hacer valer tratados como los de Escazú o el TPP-11, que también tiene un contenido de ecologismo radical oculto, alineado con la Agenda 2030. De que el país que dirige no va a realizar un proceso de descarbonización hasta que las denominadas energías limpias puedan garantizar el suministro sin depender de los hidrocarburos. Pues evidentemente, ojalá nuestros gobiernos dijeran lo mismo. Golpeen la línea de flotación de la Agenda 2030. Mucha gente decía, no, es que China está con el Foro Económico Mundial en el gran reseteo porque, fíjense, Xi Jinping hace el discurso inaugural, pero que Xi Jinping lleva tomándole el pelo a la agenda globalista desde hace pues una década, que es cuando pisan más el acelerador. ¿Pero alguien se creía de verdad que China iba a dejar de consumir hidrocarburos porque se lo dijeran aquí los europeos y los americanos? El textual de Xi Jinping lo he recogido porque es que se merecen nuestros oyentes escucharlo, porque no lo van a leer en ningún sitio. Dice, con base en las dotaciones de energía y recursos de China, promoveremos iniciativas para alcanzar las emisiones máximas de carbono de manera bien planificada y gradual, en línea con el principio de obtener lo nuevo antes de descartar lo viejo. Evidentemente. ¿Cómo vas a enterrar los hidrocarburos si los necesitas precisamente para promover esa transición energética? Si es que los necesitas. A no ser que lo que hagas es cortar puentes con el principal suministrador de gas que tengas, no quiero mirar a nadie, ¿verdad? Europa. Impulsar una agenda verde que nos condena a corte de suministro, a racionamientos energéticos, a ducharnos una vez cada 15 días, alguno lo aplaude, al edredón fuerte, a facturas impagables y, en definitiva, a la vuelta a las cavernas. Es que ha llegado un momento en el que lo progresista es volver a las cavernas. Don César, ayúdeme. ¿Progreso es volver a las cavernas? Es tremendo lo que está sucediendo, ¿no? Es tremendo, pero tremendo. Se las dan además de progresistas, ¿no? Es que es tremendo, ¿no? Lo de... También, guerra de divisas, evidentemente. Yuan contra el dólar, si en eso estamos, Lucha por materias primas, pues claro. Y una pelea por la hegemonía geopolítica que cobra un nuevo significado en este nuevo mundo, que parece caminar inexorablemente, como digo, a una confrontación directa entre los dos gigantes que aspiran a gobernar el planeta. Haremos un especial este fin de semana en el Gran Reseteo sobre ese congreso del Partido Comunista Chino, porque es que en Occidente no hay información. Es que es una vergüenza lo que está sucediendo ahora mismo en el plano informativo. Nosotros que trabajamos en esto, a mí ya me da la risa, pero es que es un escándalo. Oiga, ¿cómo puedes escribir un artículo en un medio de comunicación de primera división sobre Xi Jinping y el discurso sin haberte leído el discurso? Pero que está en inglés en la página web del Global Times, el periódico chino, que está ahí, el discurso. Léetelo, muchacho. Léetelo, ¿no? O muchachos, ¿no? Entonces, insisto, confirma su apuesta por la política de una sola China, manifiesta la importancia del desarrollo tecnológico. Esto sí es no tan novedoso, pero en el momento en el que lo ha dicho, justo con esta guerra, ¿no?, de los chips con Estados Unidos, me parece muy relevante. Y la constatación... Bueno, como los que siguen el canal deben saber lo que yo creo,
Lo que yo pienso es que en algún punto en el futuro, en 6 o 7 años, más o menos 2028, 2029, como dice el Yellow Finances Times, va a ocurrir la revelación extraterrestre. Y ahí se va a formar el nuevo orden mundial debido al pánico de la población, porque la población va a quedar en shock ante este acontecimiento increíble. Y ahí se va a formar, la ONU va a concentrar todo el poder y los extraterrestres seguramente, si quizá usen el proyecto Blue Beam, aparezca el falso Mesías y haga milagros, sane gente, haga caer fuego del cielo, etcétera. Y la gente se va a sorprender porque no está acostumbrada a ver estos hechos sobrenaturales, entonces va a quedar en shock. Y una vez que eso termine, va a empezar la persecución final sobre los que nieguen a este falso Mesías y las normas que él imponga, y va a imponer que seguramente van a estar todas en contra de la ley de Dios. A continuación, video sobre algunos ovnis y el proyecto Blue Beam. Masya Allah, fenomena alam. Curioso cómo poco a poco van apareciendo cantantes que creen en los ovnis, en los extraterrestres, como Demi Lovato o esta muchacha Camila Cabello, que dice que se contactó con aliens y demás. Y esto está dentro de la agenda de la élite para ir concientizando a las masas y que el shock no sea tan grande. Ni hacerlos creer que los extraterrestres son nuestros hermanos mayores y demás, pero en realidad no son más que demonios, son los espíritus también, que cuando los mediums se comunican son simplemente demonios. A continuación les dejo video sobre esto, donde al final se termina hablando sobre el caso de Roger Murnau, que ya lo han visto probablemente antes. An influencer. Aquí esta es una persona que es influyente en los medios de comunicación. Famous pop star. Es una estrella de pop contemporánea. She's about to tell you how we can channel aliens. Donde ella comienza a decir de que uno puede canalizar a los extraterrestres. On national TV. Y lo hizo en la televisión nacional. What would you say is like the coolest or biggest thing you learned from these conversations? With Demi Lovato, I loved the conversation we had because she just turned me on to like a whole new, there are a couple books she mentioned and an app she mentioned that I immediately downloaded, and I made my family for Christmas. I was like, all I want for Christmas is us all to meditate and try to channel extraterrestrials. And they're like, okay. So I'm like trying to get all my friends and family into meditating the aliens to us. That's my new hobby because of Demi Lovato. Something in that. Thank you, Demi. Isn't this what Roger Morneau said? ¿No era justo precisamente lo que dijo Roger Morneau? Influencers, influential people of the world, donde la gente influyente del mundo will be receiving messages estarían recibiendo mensajes from supposed extraterrestrials. Supuestamente de extraterrestres. So who is Demi Lovato? ¿Quién es Demi Lovato? The one telling her to do this. La que le dijo a ella que hiciera esto. She claims to be a Christian. Ella se autodenominó cristiana. Christian Broadcast Network News. Salió en CBN, que es el network cristiano. October 2019. En octubre del 2019. Said she got baptized in the Jordan River. Donde ella cuenta de que ella fue bautizada en el río Jordán.
And it filled the God-sized hole in her heart. Y dice que Dios llenó el vacío, el hueco en su corazón, en su vida. I got excited about this. ¿Sabe? Cuando yo escuché esa noticia, yo me emocioné. Until a year later, hasta que después, un año después, she's saying we can channel aliens. ella comenzó a decir, no, nosotros podemos ser canales para los extraterrestres. Some will fall from the faith. Dice que muchos apostatarán de la fe. Giving heed to deceiving spirits. Dando oído a espíritus engañadores. She posted about it to the world. Ella lo puso para que todo el mundo se enterara. And now she's saying this. Y ahora está diciendo esto. The frequency of the city was just super amazing, and it was super easy to make contact. We had been meditating all week, and then it only took us 10 minutes before we looked up and we saw a ship at what looked like a Concorde plane, you know, those like black ones that look like triangles, looked like that, but it had 2 red lights. And then at one point the ship just separated into 2 different ships. Like, I can't explain it, but you're seeing it and you're just like, cool, so everyone else saw that? Yeah. All right. So and then you're just and then it's this surreal moment of like, so do we go inside? Like, I used to believe in aliens. Yo acostumbraba a creer en los extraterrestres. Many people today do. Mucha gente hoy en día cree en los extraterrestres. But let's think about this. Pero piensen un momento acerca de esto. Would physical visitors from another world, donde hay supuestamente visitantes físicos que vienen de otro mundo, appear to you, agarran y se te aparecen a ti, because you're meditating? Porque tú estás meditando. The ship split in 2. Donde la nave se parte en 2. This defies physics. Y esto desafía la física. This is a spiritual deception. Es solamente un engaño espiritual. 1 Samuel 28:7 says, Then Saul said to his servants, Find me a woman who is a medium, that I may go to her and inquire of her. En 1 Samuel 28:7 dice, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. See, a medium is nothing new. Saben, un medio, un transmedio de eso no es nada nuevo. And they always talked to spirits. Y donde ellos siempre se comunican con los espíritus. But Satan is coming in a new disguise. Pero ahora Satanás viene con un nuevo disfraz. There are a lot of Christians están los cristianos who are believing in New Age beliefs, que creen, son cristianos morales que creen en las creencias de la nueva era, such as spiritual energy, como supuestamente la energía espiritual, believing in psychics, donde creen en las cosas psíquicas. 41% believe in psychics. 41% creen en los psíquicos. Believe in reincarnation, creen en la reencarnación, and astrology. Y creen en astrología. Is New Age on the rise? ¿Está aumentando entonces la nueva era? In the church. En la iglesia. New Age people communicate with ascended masters. Dicen que esta gente de la nueva era se comunican con maestros que han ascendido. Sometimes even Jesus. Y según aún a veces con Jesús. Is it important to believe in the right Jesus? Por eso es importante creer en el Jesús verdadero. Not the New Age Jesus. No el Jesús de la nueva era. Or the Mormon Jesus. O el Jesús de los mormones. There's a lot of deception. Hay mucho engaño. These beings come in different forms. Donde estos seres vienen en diferentes formas. The blondes, the grays, the reptilian. Donde vienen como rubios, o como los grises o los reptilianos. Which match up to biblical things. Que precisamente encaja con lo que dice la Biblia. An angel of light. Donde se aparece pues como ángeles de luz, dice la palabra de Dios. The spirits that look like frogs. O los espíritus que se hacen ver como espíritus de ranas. And the serpent. Y las serpientes. Anyone know who Aleister Crowley is? ¿Saben quién es este personaje, Aleister Crowley? Self-professed wickedest man alive. Donde él se autodenomina el hombre más malvado. He was communicating with demons. Donde él se comunicaba con demonios. And this is what he drew. Y esto es lo que él dibujó.
Do we see a similarity? ¿Ven una similitud aquí? So let's recap. Así que vamos a hacer una recapitalización aquí. These things have been seen all throughout history. Donde estas cosas se han visto a través de la historia. We also know that the military has created crafts like this. Nosotros sabemos que los militares han creado naves espaciales. But they can't all be physical crafts. Pero no siempre han sido naves físicas. Because they defy physics. Porque desafían la física. Thousands of Catholics have seen sightings like this. Miles de católicos han tenido visiones o avistamientos. And they believe it's spiritual. Y ellos creen que son espirituales, avistamientos espirituales. The New Age channel them. Donde escuchamos que la nueva era dice que ellos canalizan, son canales de estos espíritus. Occultists see them. Donde los ocultistas dicen verlos. And their message is always anti-Christ. Y siempre el mensaje de ellos es en contra de Cristo, es anticristo. You will not surely die. Donde dicen, tú no morirás. These are deceiving spirits in the last days. Estos son espíritus engañadores de los últimos días. Even some of the astronauts. Saben, aún algunos de los astronautas are telling us that they are real. Donde ellos dicen que son reales. I would not be surprised if we are under surveillance by alien visitors. I think they're interested in everything that we're doing. I think just observing our progress, they're looking to see what is taking place on this planet. I love it up here. By the time she lands in September, her tally will be 666 days in space. I think we're being set up. Yo creo que nosotros estamos siendo entrampados. By this corporation, por esta misma corporación NASA, whose name in Hebrew, lo cual que su nombre en hebreo means to lead astray, dice para desviar, to delude, para engañar, to seduce, beguile and deceive, para seducir, engañar, mentir. And yet it's the biggest fashion trend. Pero y aún así es la moda más popular. Deceived. Donde dice NASA, dice engañado. The most popular child's toy in 2021. Donde el juguete más popular en el 2021 was an alien. El juguete de los niños era un extraterrestre. What's the obsession? ¿Cuál es la obsesión? Carol Rosen, esta señora Carol Rosin, was the speaker for Wernher von Braun. Era el presentador, la oradora para Wernher von Braun. Who was a Nazi rocket scientist. Quien fue un científico de cohetes alemán. Y era nazi, perdón. He helped start NASA. Y él fue quien ayudó a empezar la NASA. In his dying days, en los días que él estaba a punto de morir, he began to tell her things. Él comenzó a decirle a Carol Rosin ciertas cosas. About how the elite, donde él decía cómo la élite, were going to form a one world order. Y formarían un mundo de un nuevo orden mundial. This was the plan. Este era el plan, escucha. When I was a corporate manager of Fairchild Industries in 1974 through 77, I met the late Dr. Wernher von Braun in early 74. Von Braun's purpose in life during the last years of his life, his dying years, was to educate the public and decision makers about why space-based weapons are a dumb, dangerous, destabilizing, too costly, unnecessary, unworkable, undesirable idea. The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in 74, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the next enemy was asteroids. Now at this point, he kind of chuckled the first time he said it.
asteroids. Against asteroids, we're going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over, during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. 1974. 1974. Everything has come to pass. Y todo eso ha ocurrido. Do we have space-based weapons? Tenemos armamentos que están en el espacio mismo. U.S. Space Force. Donde tenemos la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Is the news telling us that asteroids and UFOs are out there? ¿Están acaso las noticias diciéndonos acerca de estos ovnis y estos asteroides allá arriba que son amenaza? We are so close. Estamos tan cerca. He's coming soon. Jesús viene muy pronto. Amen. Amén. This guy works for the military. Este señor trabaja para los militares. He's always on the news about this subject. Él siempre sale en las noticias hablando de este tema. Listen to what he said his higher up told him. Escuchen lo que él dice, donde sus altos, sus comandantes le dijeron, los que están más arriba de él. This is a person I respected tremendously, very, very senior person. He's told me, he said, Lou, I want you to stop doing this. I said, okay, sir, I certainly can, but may I ask why? And he says, well, we already know what it is. Now, at that moment, I honestly thought maybe it was our own technology. I was running up against some super uber secret SAP, and they were telling me to stop. And I said, okay, sir, so it's ours? And he said, no, that's not what I'm saying. And he said, he asked me point blank, have you read your Bible lately? And I wasn't quite sure where he was going with that. And I said, well, sir, I think I know what it says. Where are you going with this? And he said, well, then you would know that these things are demonic and we should not be pursuing them. Yeah. And he wasn't kidding. That's exactly how he felt. So this is a Pentagon. This is a Department of Defense official saying, stop looking at UFOs because they're demonic. Correct. This guy is always on the news. Este tipo siempre sale en las noticias. He believes they're space visitors. Él cree que hay visitantes del espacio. But his authority Pero las autoridades que están por encima de él said, we know they're demons. Nosotros sabemos que son demonios. Very interesting. Qué interesante. This guy este tipo acá worked for MUFON. Trabaja para MUFON. People who had interaction with aliens. Donde hay gente que usualmente ha tenido intercambios, interacciones con extraterrestres. Would give testimonies to him. Compartirían sus testimonios con él. And he said that over 400 people donde él dice que más de 400 personas told him that they escaped the abduction experience. Que ellos le contaban a él de su experiencia de adopción, de secuestro, de donde se los llevaban. By saying the name of Jesus. Y que esas personas decían, siempre mencionaban el nombre de Jesús. Each one of them said, yes, sir, we've come across cases like this ourselves, where they've been able to stop it using prayer or Jesus' name. I said, excuse me, how come we have never seen this documented? You're telling us otherwise, that it can't be done, it can't be stopped. First answer they usually gave us, we didn't know what to make of it. I would have been fine with that. The second answer is what puzzled me and got me kind of angry. Because it was that one that I want you to hear for sure. They said we couldn't go there because it might affect our credibility in the realm. Do I hear cover-up? Over the next 10 years, I have now worked with over 400 cases of people that have been able to stop the abduction experience in the name and authority of Jesus Christ. This is documented evidence
Doesn't it feel good that we're on his side? Nos hace sentir maravillosamente bien que estamos en el lado Our de Jesús. God is more powerful. Que nuestro Dios es mucho más poderoso. 1 Timothy 4:1-2 says that in the latter times, deceiving spirits, people fall from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. En 1 Timoteo 4:1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. I believe we just saw evidence of that. Creo que acabamos de ver evidencia acerca de eso. That there will be signs in the sun and the moon and the stars. Que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. And distress in the nations. Y angustias en la tierra. And men's hearts will fail for fear. Y donde el corazón de los hombres estarán desfalleciendo por temor. Because of what they're seeing in the heavens. En expectación de las cosas que están observando que están pasando. What would it take for a grown man to die in fear? ¿Qué tomaría para un hombre adulto se muera de miedo? Something big. Algo grandísimo, ¿verdad? Ephesians 6:12 says that we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Y ahí dice bien claro en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. And remember, y recuerden, heathen deities will manifest que aún esas deidades se van a estar manifestando and parade over the cities of the world. Y estarán circulando en marcha en las diferentes ciudades del mundo. Are we living in that time? ¿Estamos nosotros viviendo en ese tiempo? I believe we are. Yo creo que sí lo estamos. There's no doubt in my mind. No tengo la menor duda en mi mente. Darkness before dawn. Donde en este devocional dice oscuridad antes del darkness before dawn. Antes de la salida del sol. She said, but the familiar spirits. Donde dice que estos espíritus familiares, as these visitants from other worlds, tienen estos visitantes de otros mundos, were called, estos visitantes del mundo fueron llamados, are declared by the Bible to be the spirits of devils. Son declarados por la Biblia como espíritus de demonios. Is that clear? ¿Está claro? Very clear. Muy claro. But spiritualism, pero el espiritismo, which numbers its converts by hundreds of thousands, que cuenta a sus números o adeptos, los conversos a esa por cientos de miles, by millions, por millones, has made its way into scientific circles. Y se ha movido hasta entrar en los círculos científicos. History Channel, NASA, el canal de historia, la NASA, has invaded churches. Y se ha colado dentro de las iglesias. Remember those cartoons that had the aliens? ¿Se acuerdan esas caricaturas que vimos que tienen los extraterrestres? It says this mammoth deception. Dice este increíble engaño is but a revival. No es más que un reavivamiento. In a new disguise. Con un nuevo disfraz. Of the witchcraft condemned. De hechicería que es condenada. And prohibited of old. Y antiguamente prohibida también. This is clear. Está muy claro. This final clip. Este último video quiero mostrarles. Shows you how this is in the churches. Muestra cómo está metido dentro de las iglesias. A pillar of fire at night and confused Russian troops. It has some asking, are Ukrainians receiving heavenly help? There's some miracle happened. It looked like some spaceship, like there was like an attack from the spaceship. It was like a UFO or something. We've never seen anything like it. Just a brilliant flash of lightning in the sky, just taking over the whole sky. There was some kind of a lightning was starting shooting from the sky, and like sparks were like
engañados por milagros, prodigios, sights in the heavens. donde habrá señales en los cielos. These apparitions can be photographed, Y donde esas apariciones son fotografiadas, just like the ones we see today. como las que vimos hace un momento de los ovnis. People are not seeing metal crafts. La gente no está viendo, como decir, naves de metal, They're just seeing glowing orb. donde ven un círculo que brilla. The New Age, La nueva era, they believe in star people. ellos creen en las gentes de las estrellas, And they say it's the belief that certain people y ellos creen que hay cierta gente originated as extraterrestrials que se originaron como extraterrestres and arrived on Earth through birth y ellos vinieron al mundo a través de un nacimiento or as a walk-in to an existing human body. o como personas que agarraron y se introducieron dentro de un cuerpo humano. Let's just use logic. Usemos la lógica. Beings from another world, Donde hay seres de otro mundo physical visitors, que son visitantes físicos can they walk into a body? que agarran y se meten en el cuerpo de alguien. No, this is not physical. Esto no es algo físico. Luke 11:24 says, when the unclean spirit is gone out of a man, En Lucas 11:24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, if we're going to believe the Bible, si nosotros vamos a creer la Biblia, then this is an unclean spirit. entonces estamos hablando de que esto es un espíritu inmundo. Who knows who Roger Morneau is? ¿Saben quiénes acá conocen Roger All right. Morneau? He was a demon worshiper Él era un adorador de los demonios and a satanic high priest. y un sacerdote, un sumo sacerdote satánico Said, I want to tell you how Satan's going to take over the world. le dijo, yo te voy a mostrar cómo es que Satanás va a controlar el mundo entero. He told him this 60 years ago. Y le dijo eso hace más de 60 años atrás. Listen to what he says. Escuchen. Roger, when I was a teenager back in the 1970s, I remember a song that came out talking about the age of Aquarius. And since then, we've seen the development of the New Age, and I wondered if back when you were involved in spirit worship, if they talked about New Age at all. Oh yes, it was a big thing that was coming up. One of the major deceptions of the last days. And the priest told us, we talked quite a while, and then he said, could I have a little bit more? Your time I want to do something very fascinating. He says the grand plan, the master's grand plan for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we expressed ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said it's going to be done in a unique manner. This grand plan is going to take people are going to eat the stuff. Because it says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet unless something seriously proper is done to avoid it. And he went on saying that they will claim to have out-of-body experiences. Are you familiar with out-of-body experiences? I've read about them. In other words, so there's some persons are supposed to be able to, they believe in their immortal soul. Astral projection. Yes, right. Goes into different parts of the world and sees things and come back and then they write all about it, I've heard of that. So, due to the fact that the millions of the earth, people, believe in people having an immortal soul, it has to be readily accepted when the spirits will, through a trance medium, converse with influential people of the land, you see. Now, what is a trance medium? It's a channeler today. What is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Shirley MacLaine's experience of getting involved in spiritism and with the inhabitants of far distant planets in the galaxies, I taped the whole thing. It's 3 hours. And you were hearing the fulfillment of Exactly. what this high priest had said 45 years ago. Exactly.
So he went on explaining about the fact that the spirits will show themselves willing to give valuable guidance that will not only help people avoid the destruction of the planet, but it would cause them to enter into a higher state of existence. For instance, he said the spirits will promise, and this is a big word, promise, that if their recommendations are followed carefully, they will usher in a glorious new age of peace and prosperity, and there'll be, well, there'll be no more wars, you see. There'll be no more famines. There'll be no more people getting unhappy with one another. Neighbors will love neighbor, and social unrest will not take place no more. It'll be there'll be perfect happiness for 1,000 years. That's what the Spirit is going to promise. Almost like the Garden of Eden created all over again. And now we find that a lot of preachers are preaching the great age of glorious new age of victory over wars, victory over social unrest, victory over famines, and victory over all kinds of... and he used the words New Age to describe what was coming. It would be a glorious new age, yeah. And this is exactly what the movement is all about today. And he went on and said, as I said a little earlier, that as life on this planet becomes more and more difficult, and calamities will strike the planet more and more frequently, the spirits at that time are going to put all their effort to impress religious leaders, to bring before the masses of the earth the sacredness of Sunday. See? He will teach Sunday sacredness. And with the religious leaders, looking forward to 1,000 years of perfect peace on earth, they will put all their effort into it. Then laws will be passed by governments. One person asked, what's going to happen about people that don't believe in the Spirit's recommendation? The priest says, that'll be no problem at all. Laws will be passed by governments that will force people to go along with it, regardless of whether they believe in it or not. And he says the law enforcement officers will explain to people, make it clear that such a law is necessary to assure the well-being of all people. He says the laws will be passed, no effort at all. And then he went on and he said about the fact that the venerability of the sun, which in ages past was such an irritant to the Creator. All of these great nations and other nations, the smaller ones, were all involved in sun worship. And in those centuries, the Creator found that teaching of worship of the sun to be a terrible irritant. And he said, it is going again to take place, but not in worshiping the sun, in remembering Sunday to keep it holy. He made a statement I would never forget. He says, by the observance of the day upon which the master, Satan, has placed the unction of his authority and power, he receives homage, regardless of whom people claim to worship. Isn't that something? So, can you understand now I had 28 Bible studies in 1 week and started to go to church on Sabbath, and I never missed since until I became sick. The issue of a day of worship came up in that meeting. Was Sunday the only day mentioned? Well, you see, the priest mentioned, yes, about the fact Satan has chosen Sunday as his day. The Creator has chosen the 7th day of the week. Lucifer has chosen to call his day the first day of the week, Sunday. See? And regardless of what people claim to worship, worshiping God, the Creator, by observing that day, that particular day, you are bringing homage and respect. Now, at that time in your life, you were 20 years old or so. Had you ever heard of a Seventh-day Adventist? Never in my life. In that meeting... He didn't talk about Seventh-day Adventist. He talked strictly about Adventist.
Well, they just talked, but they did, the word Adventist was mentioned. The priest was telling us that necromancy, as I mentioned earlier, is the belief that the dead have entered into a higher state of existence, etc. And he says, for centuries, friendly demon spirits have worked diligently to establish and uphold in the religious convictions of all people the belief that man has an immortal soul. See? Then he boasted about the fact that the master was so smart in that he had deceived the whole world, even in this age of great scientific knowledge and understanding. Then one person put his hand up, and that priest says, yes, we want to say something? He says, what about the Adventists? You can't count them deceived regarding the state of the dead. And I got a question. What about, how come that they can't be brought under the Great Deception? The priest said, you're right. I apologize, says here, I made a mistake. When I said that all the millions of people living on the face of this planet, everybody, you know, was honoring the great master. I forgot the Adventists. They're so few in number, when you figure the billions and all people, I didn't even think of mentioning it. So I'm sorry. Then he says, secondly, the reason why they can't be brought into the Great Deception, let me explain about it. Now he said, my next statement is going to upset some of you. But what I'm telling you is the honest truth. It is factual. It's reality. The fact that the Adventists observe the biblical Sabbath of creation and reverence the Creator on that day, it makes it impossible for the spirits to deceive them. They are given very special help and great spiritual insight. And he said, under these conditions, they are not ordinary people. And that stayed with me, man, just like this. And when I heard the word Adventist, when Sarah told me later on, which we're going to cover. Él estaba hablando del cumplimiento. We're seeing it more now. Y ahora, hoy en día, se ve mucho más. He said it would be a time, well, he said demon spirits would pose as visitors from far distant galaxies. Donde dice que estos espíritus demoníacos van a hacer creer que son visitantes de galaxias distantes. He said it'll come during a time of much calamity. Dice que vendrán durante un tiempo de mucha calamidad. Do we hear about calamity? ¿Están pasando calamidades en nuestro planeta hoy en día? Climate change. El cambio del clima. Pestilences. Las pestes. When the New Age movement is on the rise. Cuando el movimiento de la nueva era esté surgiendo, resurgiendo. New Age is everywhere. Ahorita, hoy en día, la nueva era está en todas partes. Even yoga in the church. Aún está habiendo gente haciendo yoga dentro de las iglesias. And they will speak through influential people who are channeling. Y donde estos espíritus demoníacos van a hablar a través de gente que son influyentes en la sociedad, y que los vamos a usar como canales. The secular world. En el mundo secular, CNN. Este network de televisión, esta red de televisión que se llama CNN, say that we are 100 seconds to midnight. Dice que estamos a solo 100 segundos de la medianoche. That the end of the world is near. Que el fin del mundo está cerca. It used to be the Christians saying that. Antes escuchábamos eran los cristianos diciendo esto. They told us we were crazy. Y ellos nos decían, ustedes están locos. The end is near. Es que el fin está cerca. Now it's the world. Ahora es el mundo que lo está diciendo. Climate clocks popping up in cities everywhere. Hay relojes que indican, que le llaman el reloj del clima en diferentes ciudades. Telling us we have 7 years left. Donde nos dicen que nos quedan solo 7 años. What is the message that these beings are giving? ¿Cuál es el mensaje que estos seres están dando? This is one of thousands of people. Este es uno de miles de personas. Who is talking to these things. Que está hablando de estas cosas. From what I understand, they view us as basically completely insane. When they see us worrying about things like death, they find it hilarious. And when they see us like running around like headless chickens, just to create money, just to keep ourselves alive, and they know it's all a big joke because you can't die anyway. And they say even if we did die, you can choose to come back from the death state.
Isn't that a familiar story? ¿No le suena esa historia familiar? You shall not surely die. Cuando Satanás le dijo a Eva, no morirás. Wasn't there a being that came from out there to earth? ¿No hubo un ser que vino desde arriba aquí a la tierra? And told a human, you will not die? Que le dijo a los humanos, no vas a morir. This is the same story. Es la misma historia. Bueno amigos, esto es todo. Como les he dicho antes, creo estamos en Mateo 24, 7, 8, en el inicio de dolores en medio de pandemias, guerras y rumores de guerras, a mi entender luego de la revelación extraterrestre para el año 2029 como dice el bloguero Finanzas Times, el nuevo orden mundial será oficial, y el nuevo orden multipolar que en este momento se está generando por la guerra rusa-ucraniana, habrá llegado a su fin, y los países del BRICS se unirán al resto del orden establecido, ningún poder político ni religioso podrá resistirse a no seguir las órdenes de los extraterrestres o demonios, puesto que si eso va de la mano de la aparición del falso Mesías, el Cristo satánico o el anticristo de nosotros los cristianos mediante el proyecto Blue Beam, que hará grandes milagros como sanar a la gente de enfermedades o inclusive hacer caer fuego del cielo como dice Apocalipsis 13, 13, que básicamente lo contrario a lo descrito en el libro de Reyes. Específicamente en Primera de Reyes 18 donde el profeta Elías hace caer fuego del cielo y los profetas de Baal no pudieron hacerlo. En esta ocasión ocurrirá lo contrario porque Dios lo permitirá. Si desean pueden dejar su aporte por Patreon, dar me gusta, comentar y compartir el video en todas sus redes sociales, además de seguirme en Facebook y Twitter. Hasta la próxima. Dios les fortalezca mental y emocional, física y espiritualmente para lo que se aproxima. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Hasta la próxima.